tengo aquí un amigo que sabe de verdad, como Daniel. Gracias por estar, Daniel Guida, economista y amigo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y con la audiencia del canal. Argentina parece casi condenada a tener permanentemente estos ciclos, ¿no? Donde de repente parece haber una bonanza, parece que va a arrancar la situación y otra vez a los pozos de la crisis. Y yo he notado que periodos de 10 años, más o menos. A veces menos. Y a veces menos, los ciclos se repiten. Bueno, en realidad lo que es ciclos económicos forma parte de una doctrina en la economía, Ajá. pero para que la gente entienda, en el caso de la Argentina, eso se llama de alguna manera volatilidad. Es decir, volatilidad. Es como si fuera una economía con alta inestabilidad y entonces no se mantiene una senda del crecimiento permanente y a largo plazo. Los picos son altos, son muy altos, o parecieran altos y después bajamos mucho. La cresta del ciclo, que dicen los economistas, va muy arriba y después la caída es muy violenta. Y normalmente no hay una tendencia a un largo plazo que siga una línea, ¿no? Claro. Si uno tuviera una forma de dibujarlo, Pablo, dibujaría esto así, entonces la línea iría en esa dirección, claro, y tarde o temprano se lograría una estabilidad con un crecimiento permanente. ¿No? Parece que la Argentina no es un país que podamos lograrlo, más allá de que en esta oportunidad el ciclo aparentemente de crecimiento duró un poco más. Un poquito más. También fue acompañado por el crecimiento en el mundo, ¿no? Porque fíjate que esto ocurrió, no estamos aislados del resto de lo que pasa, ¿no? Eso también es importante también mirarlo. En algunos países de América Latina, bueno, China por supuesto, es decir, hubo países donde el ciclo se hizo más largo y abarcó un poco más de 5 años, ¿no? Hoy estamos en una fase bastante indiscutible, digamos, pero a su vez todo el mundo entiende que estamos en caída en términos del Producto Bruto, es decir, de la riqueza del conjunto de los argentinos, y estamos yendo hacia abajo en términos de lo que sería una economía entendida a nivel doméstico. Incluso, no solo pasa, como decís, en Argentina, por lo que vemos, por lo que escuchamos, yo entiendo poco de economía, pero vemos a Brasil sumido en una profunda crisis económica, es nuestro principal socio. Por supuesto, Brasil tuvo una caída importante. En el 2015 se habla de alrededor del 4% del Producto Bruto, ¿no? Del Producto Bruto, lo que mide en general la riqueza, ¿no? de una economía. Todo el conjunto de América Latina, que venía teniendo una performance interesante, tuvo altibajos, al extremo que según datos, por ejemplo, de CEPAL o de organismos internacionales, no se puede hablar de que economía latina en su conjunto, América Latina, haya crecido más allá del 0,5 o 0,9, el 1% en el último año, ¿no? Con lo cual está indicando que la situación es de alguna manera global para el continente. Y lo mismo ha pasado con China. China, viste que tenía tasas de crecimiento famosas, las famosas tasas chinas. Bueno, ha disminuido su crecimiento. Ni hablar de Europa, sabes la situación que hay en Europa, Estados Unidos. Y además con la crisis migratoria que está viviendo también Europa, ¿no? Bueno, eso complejiza más la situación porque hay una presión muy grande de los inmigrantes, de la gente refugiada y demás, que aunque no parezca, aunque inicialmente sea una presión de carácter social, y por supuesto anímico, espiritual de la gente, influye en su economía, porque de alguna manera está influyendo no solo en las expectativas de la gente, sino también en cómo resolver la movilidad, la atención, la comida de enormes masas de inmigrantes que están llegando. De manera que el panorama global es un panorama relativamente difícil. Exactamente. Daniel, parece ser que los argentinos hemos entrado en cierta gimnasia al atravesar tantas crisis. Bueno, hemos tenido, la más reciente fue la crisis 2001-2002, claro, que nos puso casi en una economía de guerra, ¿no? Probablemente la más importante de los últimos años, ¿no? Y hay mucha gente seguramente ha tomado nota y ha aprendido incluso a vivir con mínimos recursos. Yo recuerdo por entonces cómo desde la iglesia habíamos organizado charlas para aprender a usar lo que sobraba en el campo, que era la soja, y dábamos
cursos de todo lo que se podía hacer, porque nosotros vendemos la soja al exterior, pero la consumimos. No la consumimos, exactamente. Y cuántas cosas se aprendieron a hacer, las amas de casa, volver a la cocina y demás, a aprender a ajustar el cinturón y a pasar el tránsito, ¿no? del momento difícil. Eso fue muy bueno en el sentido de lo que significó de alguna manera la participación de la gente. Las iglesias tuvieron un papel fundamental porque además de la ayuda que daban, el caso de ustedes es conocido también, ayudaban a ayudar, en el sentido de que a veces cuando hay abundancia hay una cantidad de recursos que se desperdician de alguna manera, que cuando hay procesos de crisis uno trata de aprovecharlos más. El caso de la soja creo que era un ejemplo, ¿no? Si no podías comprar carne, la soja tenía el mismo nivel de proteína y te permitía alimentarte. Es muy buena tu reflexión, porque no digo que estemos en el 2001. No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, para nada. Pero sí es cierto que ha habido un sacudón importante en la economía familiar, producto del aumento de los precios. Esto que los argentinos nos sabemos acomodar a esto, ¿no? O sea, lo hemos experimentado mucho, el crecimiento, el aumento de la inflación, el aumento sostenido de los precios. Esto pega, Pablo, vos sabés. Vamos a ir al tema del hogar, pero yo me gusta también aprender un poquito. ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué tenemos inflación? Bueno, es un combo importante de distintos factores, ¿no? No hay un solo factor, no hay una sola causa de la inflación. Para el caso de Argentina, se deben combinar. A ver, primero, una economía muy concentrada en sus fuentes de producción, que genera un cierto manejo del mercado, casi yo te diría en algunos casos discrecional y abusivo. Claro. Y abusiva. Sumale vos factores monetarios y fiscales que son los que la gente en general no entiende y que a veces tampoco hay que prestarle mucha atención. Es decir, el Estado gasta mucho, ¿con qué lo gasta? Con emisión monetaria, si hay mucha moneda y pocos bienes, entonces aumentan los precios, digamos, ¿no? Otro componente de la inflación, aunque no el único y el principal. Y últimamente, probablemente el que más impacto generó, fue la tremenda devaluación que generó el levantamiento de las restricciones cambiarias, que en la jerga periodística se llamó el levantamiento del CEP. No es nada más ni nada menos que el levantamiento de restricciones cambiarias. Es decir, se permitió el libre cambio absoluto de la moneda nacional por el dólar y esto generó una devaluación enorme del orden del 50%. Claro, que se trasladó a precio. Además. Automáticamente. Yo creo que hoy la primera instantánea es que esa devaluación impactó rápidamente en los precios, siendo que no debería haber sido así, porque no todas las cosas que vos consumís tienen un componente en dólares. Algunas sí tienen componente en dólares. Pero no en su totalidad, al menos en... Absolutamente. Y por ejemplo, mucho menos los alimentos que producimos los argentinos, ¿no es cierto? Que desgraciadamente... Ahí donde está el abuso el perjuicio de los grupos concentrados que manejan la producción de alimentos, ¿no? Porque es prácticamente monopólica la situación. Es decir, no voy a hacer cifras para que la gente no se aburra, pero para que te haga una idea, hay mercados de productos muy especiales que se consumen mucho en la Argentina que lo manejan solamente 2 empresas, por ejemplo. Entonces te das cuenta... Nos ponemos de acuerdo y ponemos el precio que le ponemos el precio y allí no vale ni la emisión monetaria, ni el déficit fiscal, ni mucho menos, ¿no? Y se le sumó a esto, que me parece que es el último componente de un combo que generó esta inflación casi incontenible, que es el aumento de las tarifas, ¿no es cierto? El tema de la luz, por ejemplo, es muy significativo. Un hogar medio en Argentina, con comodidades medias, qué sé yo, artefactos mínimos de confort, ha pasado prácticamente un 200, 300% de aumento. Una familia que estaba pagando a lo mejor 200, 300 pesos, paga 1000. Y vos sabés que en el salario hoy de un sector trabajador, a un medio de la sociedad, estos impacta, generan una restricción importante, ¿no?, en el consumo. Así que es un combo, ¿no? Es una mezcla de cuestiones que... ¿Y qué podemos hacer cuando tengo un recurso todavía no ajustado, como es el salario? Y está, bueno, entiendo que se va a ir acomodando, esperemos, en estos días, o los jubilados que tienen... Bueno, es una beta de economista, porque no todos se acuerdan de eso, porque lo que ha pasado es que todavía no están las paritarias. Entonces, no haber aumento de salario todavía, que en otras épocas, ya en esta época se resolvía. Y ayuda a compensar, ¿no es cierto? No creo que los aumentos sean tan altos, pero todavía no se ha dado no está, eso. Efectivamente, como decís. Entonces, ¿cómo pasamos este momento? ¿Cuáles son las primeras medidas que una casa, que la ama de casa, que el dueño de casa, el trabajador, debiera prestar atención en este momento?
Muy buena inquietud. Yo, con todo respeto a la audiencia, a los hermanos y demás, les diría que la primera cuestión es que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los gastos y tratar de evitar inicialmente gastos que pueden ser evitables, digamos. No voy a decir superfluo porque no creo que quede bien, pero algunos gastos que de pronto, si bien es cierto, forman parte de la vida, del confort, podría uno limitarlos para evitar el desfasaje, porque evidentemente si todavía no te aumentaron el sueldo y los precios han aumentado y vos querés mantener el mismo nivel de consumo, es probable que te tengas que endeudar, ¿no es cierto? Y tristemente, hoy el público consumidor tiene muchas formas de endeudarse rápido. La tarjeta es uno, ¿no? La tarjeta es una. La famosa ¿cierto? tarjeta. La más rápida, la más fácil, claro, pero la más peligrosa y la más riesgosa. ¿Por qué? Porque paralelamente han aumentado muchísimo las tasas de interés. Entonces, si vos... Y las tasas de tarjeta siempre han sido altas, pero en este momento no sé cuánto serán, pero debe ser... No preguntes, más vale no digamos. Porque se está hablando del, por lo menos en promedio entre el 45 y el 50% final. Vos te imaginas, Pablo, que si descuidás el gasto, cuando venga tu resumen mensual, si no lo podés pagar todo y tenés que financiar una parte, financiar una es probable que un producto que pagaste 8 lo termines pagando 16. Entonces allí tú ya no es solo que no te alcanza el salario, ya no es solo que le vamos a echar la culpa al gobierno, sino que hay una economía, hay una mayordomía que tiene que ser fiel en la casa también de uno. Recortar los gastos que no sean de primera necesidad. Obviamente, o postergarlos tal vez, ¿no es cierto? Uno dice, a ver, un ejemplo, yo tengo que hacer una inversión de arreglar algo o cambiar un amoblamiento, por decir en casa, ¿no? Para ser simple. Bueno, tal vez tengas que esperar un poquito, fíjate, tenés los recursos, no los tenés. ¿Por qué? Porque si hay aumentos permanentes de precio y todavía no te alcanza bien, si te endeudas es probable que tengas una complicación. Estoy haciendo un ejemplo absolutamente teórico, ¿no es cierto? En la práctica se puede pensar en algunos gastos superfluos, tal vez resolver, digamos, algunas cuestiones en forma inmediata sin generar crédito, utilizar menos los instrumentos de crédito y, por supuesto, uno tiene necesidades y sería muy cruel decirle a la gente no satisfaga sus necesidades. Sería injusto, además. ¿no? Pero no al menos a expensa de deuda. Exactamente. En esto creo tener alguna autoridad académica para decirlo, y además los años que uno tiene contacto con la gente. Limítese, no caiga en un endeudamiento porque es probable que esta circunstancia dure un tiempo en la Argentina. Y es probable que si usted acumula deuda a una tasa alta de interés, llegue un momento que no lo pueda pagar. Y te acordás lo que pasó, vos dijiste algo del 2001, pero acordate en relación con esto que pasaba. ¿Te acordás? Te endeudabas. Como no podías pagar, generaba nueva deuda para pagar la deuda. Y otra deuda para pagar Una vez cuando alguien entra en ese mecanismo de tomar deuda para pagar deuda, está en una pendiente casi sin retorno. Lo recomienda el proverbio, ¿no? El que toma prestado se hace esclavo del que le presta, dice el proverbio. Una cosa interesantísima, porque a veces uno dice, bueno, pero si no lo pago en cuota no lo puedo comprar. Ok, correcto. Si uno tiene su programa y lo puede comprar, que lo haga. Si lo puede postergar, que lo postergue. Y si lo puede reanalizar, que lo reanalice. Es decir, a veces hay alternativas de consumo que uno caminando un poco, el consumidor moviéndose, mamá, papá en casa, los amigos, en la propia congregación a veces hay gente que conoce, moverse en una dirección destinada a informarse mejor. No consumir rápido porque tiene acceso al crédito rápido, sino moverse mejor. Daniel, y otro tema que yo veo es, en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, es muy difícil tener una referencia de cuánto valen las cosas. Claro. Entonces, a vos te dicen, mira, este chocolatín vale 100 pesos. Y vos decís, a lo mejor vale, qué sé yo, no sé. Exactamente. Hay un desequilibrio entre el valor real de las cosas y el valor nominal es el precio. Por eso era bueno, fíjate lo que te digo, Pablo, creo que el gobierno lo va a reimplantar. Era bueno el programa de precios cuidados. No era precios controlados, sino cuidados. ¿Para qué sirvió en ese momento? Para tener una referencia, por lo que decís. Claro. Porque a veces la gente no tiene referencia. Se termina perdiendo. Me ha pasado. A veces mi esposa dice, ¿por qué te vas a una escapada al mercado? Y te vas a dar cuenta, claro, de qué se trata. La más pálida idea. Claro. Es como si vos vas a comprar un jugo, qué sé yo, no sé si vale 10 o 50. Exacto. Eso es lo que pasa. Entonces ahí es donde uno puede caer también en el error de comprar mal. Claro, porque allí falta la información. Mirá, el modelo por excelencia de los países ricos llamado capitalista tiene muchas virtudes que lamentablemente los modelos como los nuestros, que no son un capitalismo autóctono, autónomo y que responde a las normas
objetiva de ese capitalismo, sino que son bastante deformados, tiene mucha información al consumidor y tiene mucha defensa al consumidor. Y esto lo podés leer vos, ustedes a nivel periodístico lo pueden tener todos los días. Ejemplo, en Alemania hace poco se le ocurrió a los fabricantes de salchichas aumentar, no me acuerdo si era el 2 o el 3% de las salchichas. Bueno, para los alemanes es un tema importante eso. Sí, porque ¿qué te parece? Por eso te lo digo, un consumo popular sí, y de uso doméstico. Prácticamente todo el mundo come salchicha como si dijese acá un bife, claro, un cacho de carne, claro. ¿no? Bueno, tuvieron una sanción del gobierno muy importante. ¿Por qué? Porque allí los estados, más allá de que tienen una determinada forma ideológica de manejar, controlan y ayudan al desarrollo de la comunidad de una manera lo más justa e igualitaria posible, ¿se entiende? Es decir, no hay por qué, si un aumento no está justificado, no hay por qué aplicarlo. No tiene por qué ¿Entendés? Entonces es un modelo que funciona en plena libertad, con crecimiento de la riqueza, con expansión, pero donde el Estado tiene una función de velar, desde el punto de vista, por supuesto, social, porque estas cosas no pasen. Bueno, en Argentina eso en principio no pasa. Entonces, ¿qué genera estos desequilibrios que vos planteás? ¿Pero crees que se va a reimplantar el sistema de Escuché que el gobierno estaba con intención de reimplantar el sistema de precios cuidados, que te vuelvo a insistir, al menos como referencia. Tengo 300, 400 productos de primera necesidad. Que tiene un precio. Tiene una referencia, Pablo. Claro. Vos tenés, bueno, claro, yo voy a comprar y veo precios cuidados y bueno, este vale tanto. Voy a otra góndola y tengo una idea, bueno, esto me lo cobran 50, esto vale 30, después decido. Claro, es una cosa interesante. Y es interesante entonces también averiguar un poquito más antes de tomar una decisión en la compra de algo. Por supuesto, es un consejo. ¿No es cierto? Me parece que es un consejo interesante hoy, en este momento. Averiguar un poquito más, no endeudarse en demasía. Bien, ahora, saliendo de la economía doméstica, hay personas que me dicen, Pablo, tengo estos pesitos. Veo que la inflación me los va a llevar, porque pudimos ahorrar y juntamos estos años, pudimos juntar algún ahorro, pero ¿qué se hace con la economía? Porque cuando alguien dice quiere cuidar, no solamente pensando en la economía de la casa y de cómo enfrentar los gastos, pero después lo que tiene que ver con la inversión. Tengo determinada inversión. ¿En dónde uno puede refugiarse en este tiempo? Es muy buena la pregunta. Es evidente que frente a estos procesos inflacionarios hay algunos instrumentos a los cuales puede acceder la gente perfectamente, que son instrumentos que tal vez medidos en el corto plazo, no sé si responden exactamente a cubrirte de una estampida inflacionaria, pero sí te pueden proteger bastante y ya medidos en el mediano plazo pueden ser útiles. Por ejemplo, hoy las tasas de interés en los plazos fijos están en el 32-35% anual, lo cual es un refugio interesante para un ahorrista normal, común, y uno cuando habla le habla a la gente, es decir, claro. No podés mandar a un ahorrista común, un familiar, un amigo, vos mismo en tu casa, que tenés algunos ahorros, no te podés ir a la bolsa a hacer operaciones de bolsa. No conviene guardarla en el colchón hoy. No, absolutamente, absolutamente. Lo del colchón o enterrarlo nunca fue bueno. Nunca fue. Ni de los valores de la palabra, ¿te acordás del mayordomo? Claro, que dijo, si lo hubieras llevado, miedo, por lo menos, claro, lo enterré, lo hubieras llevado, es decir, esto no tiene nada que ver con el espíritu especulativo, ¿se entiende? No, estamos hablando de no perder. Es una protección. De no perder si vos dije el plazo fijo porque es una manera, hay también formas de ingresar en los mercados de bonos cuando uno ya tiene más acceso, tal vez un ahorro mayor. En general, en estos procesos, refugiarse en bienes, si es un ahorro pequeño, no te sirve, salvo que vos necesites el bien. Si vos lo necesitas el bien, yo creo que es bueno aprovechar si no tienes recursos, ¿me entendés? Si trabajás con un auto, por ejemplo, ¿no? Ya sea un taxi o sos un viajante, un ejemplo rápido, y tenés un auto que está ahí medio achacado y que necesitarías cambiarlo, y se te da una oportunidad de cambiarlo, y tenés allí los recursos, y bueno, no lo pongas en el banco esperando algún milagro, más vale andar y cambiarte el auto y seguir trabajando con un auto mejor. Claro. No sé si me entendés. Sí, claramente. Eso sería una especie de inversión productiva, digamos, para trabajar. Lo mismo que las pequeñas y medianas empresas, los comercios, un montón de gente que tiene a lo mejor un kiosco de ventas o un taller en su casa, una tornería. He visto amigos que tratan de estoquearse, lo que dicen, ¿no? Generar, tratar de tener... Exactamente, acumular digamos, en mercadería. En mercadería que saben que tiene rotación, En este caso yo le diría, ahora tenga cuidado. Ahora tenga cuidado. Porque no hay tanta rotación. Si vos me hablabas me habrás escuchado en otros programas, hasta el diciembre yo te decía, sí, es posible. Hoy distinto, ¿y por qué?
porque es evidente que se ha producido y se está produciendo una especie de recesión, vos lo mencionaste muy bien, ¿no es cierto? Hay un achatamiento del consumo, producto que, bueno, no nos alcanza y demás. Este achatamiento va a durar un tiempo. ¿Qué pasa, Pablito? Cuando vos tenés bajo consumo generalizado, es probable que algunos precios que picaron tiendan a la baja. tienden a la baja. Es probable. Por eso el gobierno, cuidado, ¿no? Que se entienda bien, no estoy pronosticando una baja de precios, estoy diciendo, Pero es probable, es una de las posibilidades. a veces los sobrestock de la fábrica. No sé si has visto liquidaciones al 50%. Sí, es cierto, ¿eh? es Si cierto. Y los supermercados están sacando muchas ofertas por días donde descuentos impresionantes. Entonces, si vos te sobreestoqueás con un producto que tal vez baje de precio, lo que puede llegar a ocurrir es que pierdas. Entonces, tiene que ser muy equilibrada la política de stocks en este momento, a pesar de la inflación. Lo que nos decís, ¿eh? ¿Se entiende, no? Sí, es decir, perfectamente. cuidado con eso. Porque es probable que ese achatamiento que está esperando el gobierno, y el gobierno lo anuncia, Dios quiera que sea, ¿no? En el sentido Dios quiera que sea, que para el segundo semestre es probable que la inflación se frene y demás, es probable que se enfríe la economía un poquito. Cuando se dice enfriar la economía, ¿sabes a qué se refiere? Bajar un poco el consumo. Se deja de consumir. Claro, y esto necesariamente hace bajar. Y vos ponete en la situación de un comerciante. Es simple. Si el comerciante está vendiendo y no tiene problema, ni nada se queja, y bueno, maneja los precios más o menos dentro de Es lo que nos decía Victoria de San Nicolás, que tiene un negocio y está diciendo, claro, che, no hay venta. Es probable que esta persona se encuentre con esta situación y si yo te pregunto, ¿qué pasó si se sobreestoqueó y ahora no vende? Claro. Tiene que pagar la luz, los sueldos, los salarios. ¿Entendés? Es decir, la cuestión de cubrirse de la inflación con stock, para el caso de... Eso cuando hay rotación. Eso cuando hay evolución económica y el proceso inflacionario te cubre. Si eso no es una expectativa, yo diría, con mucha humildad... Ser más conservador. Ser más cauto, ¿no? En este momento lo que puede ser útil para este tipo de empresas y gente tal vez pequeños, medianos, es conservar algún manejo de liquidez porque puede ser que con el tiempo, con la liquidez tenga mejores negocios. Mejores oportunidades. Que si lo usa ahora, mejores oportunidades. Es tan amplio esto, pero creo que se entiende, ¿no? Sí, y ha sido un lindo consejo, Daniel. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta más personal? Porque yo sé que además de tu larga trayectoria en la economía, y sos un referente en los medios locales, te vemos a menudo, sé que además has tenido una experiencia espiritual, sé que también sos un hombre de fe. Por supuesto. No he tenido, la tengo a diario. Y la seguís conservando. Por supuesto. Por eso, la pregunta vivo con una dependencia absoluta de Dios Creador, de su Espíritu y de Jesucristo su Hijo. La pregunta, Daniel, iba apuntada a decir, ¿en cuánto te ha ayudado en tu propia experiencia de vida, que dentro de la experiencia que uno transita también está el enfrentar temas domésticos como esto que hago con mi economía? ¿En cuánto la Biblia, la palabra de Dios, la fe, te ha sido una herramienta útil para tu propia experiencia? Te tengo que ser honesto, 100%. Por supuesto, Dios además nos capacita con talentos y el hecho de haber ido a la universidad, haber estudiado desde muy joven y haber tenido una trayectoria en el campo de la economía, eso le agrega herramientas. Pero por supuesto la palabra y la guía del Espíritu Santo me han servido en la vida para superar un sinnúmero de dificultades en la economía y en este aspecto mi testimonio personal es que cada vez que de alguna manera los recursos del hombre, de la mente... Y los cálculos que uno puede hacer, esto puede pasar, esto no... acababan, venía la provisión divina. ¿no? ¿Existe eso también? Por supuesto, claro. Sin ninguna duda. Esto yo además lo digo. A veces tengo alguna gente conocida que me dice, tendrías que haber un poquito más de las cosas espirituales. Con todo gusto, no es fácil y hay que ser respetuoso también a veces del medio. Pero esto es así. Dios hizo un huerto y lo puso el hombre y le dijo, crecer, administralo, fructificar, disfrutar. No lo hizo al hombre para sufrir, para vivir en pobreza, en miseria. Lo hizo para disfrutar de eso. Después, por supuesto, el pecado lo apartó de Dios. Sí, se produjo este desorden mundial, que no es solo de la Argentina, sino mundial. Pero desde ya me ha servido. La experiencia espiritual la mantengo. Soy un hombre de fe y de fe práctica. No de la religiosidad de los antiguos.
pero de fe práctica. De fe práctica que tiene que ver con estos temas. Por supuesto, Claro. y la pongo en ejercicio, y las veces que la hemos tenido que poner en ejercicio, reiteradas veces, aún en las cuestiones del país, he formado parte desde siempre de las mesas de diálogo destinadas a generar la paz en la sociedad. Me hablaste del 2001, tuvimos un papel destacadísimo allí junto con otros hermanos y por supuesto la Iglesia Católica Oficial, empresarios, trabajadores. Tal vez vos te acordás y le podés preguntar a papá, en ese momento estuvimos al borde de la guerra civil. Sí, me acuerdo perfectamente. Influyó mucho la paz que pudimos transmitir. Es decir, desde ya, si tuviera que agregarle algún consejo a la gente, que por supuesto confíe en Dios. Dios es proveedor, Dios es infinito, es rico. Y te voy a repasar algo que por supuesto lo sabes y se lo habrás dicho a tu congregación muchas veces. Lo interesante para los que nos gusta la economía, nos gusta el tema del dinero, es que la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, cuando los bienes, el trabajo, provienen de la bendición de Dios, seguramente vas a ser feliz. Y también tiene que ser buen administrador. Y también porque esa provisión a Dios no le gusta la mala administración. Y a veces, allí sí, y yo reconozco a veces, que hasta he sido descuidado o mal administrador en algunas cosas. Pero se aprende con el tiempo. Se aprende. Por eso vos me preguntaste, se aprende, 100%. Las experiencias, incluso las dolorosas, terminan siendo, como enseña la Escritura, que a los que aman a Dios todo termina ayudándonos a bien, ¿no? Exactamente. Así que esta es una realidad. Daniel, te quiero agradecer mucho que hayas estado hoy, nos has dado algunas ideas interesantes y que vamos a tratar de aplicarlas. Con todo gusto. Gracias a ustedes, un saludo a toda tu audiencia. Las veces que puedo, los miro el canal y además pasan por tu pantalla sin número de hermanos y de personas de todo el mundo que uno los aprecia y los quiere. Sí. Así que es una manera de verlo, algunos hace muchos años que no los veo. Soy un hombre grande, te das Daniel, cuenta. Esta es tu casa y me encantaría, si se puede repetir la charla. Yo tengo este pensamiento desde muy joven y lo transmití siempre desde joven. Ajá. Y vos en esta congregación tenés hermanos de mucha fe, a los cuales yo le prediqué el Evangelio con mi vida y con mi testimonio, y de los cuales soy amigo. Mirá. Escuchá, hace exactamente 45 años. Un ratito nomás. Hace 45 años. Así que fíjate si uno no voy a tener fe. Bueno. Personas que inimaginaba yo, con el paso de los años habían recibido a Cristo y hoy están con ustedes. Qué lindo. Es una bendición de Dios muy grande. Daniel, esta es tu casa, te lo repito. No, gracias a ustedes. Estar.